medio. Vamos a ver, en esta ocasión vamos a ver entonces la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Como recordarán ustedes, muchachos, ya hemos visto la Segunda Guerra Mundial, la primera etapa. Hemos visto la Segunda Guerra Mundial, los inicios. Hemos visto cómo surgió la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Esta Segunda Guerra Mundial, que superen mucho a la primera, desarrollada entre los años 1939 al año 1945, ¿no? Y que enfrentó a dos bandos, el Eje y los aliados, ¿no? Eso es algo que ya hemos visto. Las causas, los antecedentes, ¿no? Habíamos comentado que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial sirvieron como causas para el estallido de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y habíamos comentado ya entre ellos, aparte de los bandos ya encontrados entre sí, el Eje y los aliados, el hecho que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordarán ustedes cuál fue cuál es o fue el hecho que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno de ustedes me sabe decir ello o recordarán? Yo estoy seguro que sí, ¿no? Pregunta sencilla para ustedes. Hecho que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por interno o con la... Por interno o con la cámara, con el micro o audio encendido. Hecho que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un 1 de septiembre de 1939, ¿recuerdan ustedes? La invasión sobre Polonia. La invasión sobre Polonia, a la cual se le conoció con el nombre de la Operación Fileways, Operación Caso Blanco, en la cual en el lapso de 2 semanas simplemente se logró la rendición de Polonia. Vámonos a esa diapositiva. Muy bien. Entonces, ese es el hecho que marca el inicio, que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La invasión sobre Polonia. Y automáticamente los países o los otros países protestan ante este incidente, ya que anteriormente recuerdan ustedes que Alemania había formado un acuerdo, ¿no? A través de la política de apaciguamiento impuesta por el ministro británico Chamberlain, se le habría dado algunas concesiones a Hitler, ¿no? Pero a cambio de que ya no siga con esta política expansionista. Pero Hitler, desconociendo todo ello, pues invade Polonia, ¿no? Y hace táctica o utiliza la Blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago. Con ella arrasa con Polonia en el lapso de 2 semanas. Y no solamente fue Hitler, es decir, no solamente fue Alemania, también a esa invasión sobre Polonia se unió la Unión Soviética, ¿no? De esta manera, tanto Alemania como la Unión Soviética se reparten Polonia, ¿no? Se reparten Polonia, ¿no? Establecen entre ellos un pacto, un acuerdo con el cual la Unión Soviética se queda con los territorios de Polonia, parte de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? Y Alemania toma las zonas de Pomerania y el corredor de Danzig, ¿no? Que esa zona es muy estratégica en esta época. Bueno, y recuerdan ustedes que a cambio de ello, de este pacto, también Alemania y la Unión Soviética habían firmado un acuerdo, ¿no? El pacto Ribbentrop-Molotov, o tratado de no agresión, en el cual ninguno de los dos países se van a atacar, ¿no? Acuerdan no atacarse. Ese es el tratado de no agresión. Pacto Ribbentrop-Molotov o tratado de no agresión. En caso de que Alemania esté en una guerra, la Unión Soviética esté en un conflicto, no se atacan, por más que estén en bandos diferentes, por más que estén en bandos separados. Entonces, automáticamente, muchachos, después de ello, bueno, el conflicto ya está latente. El conflicto está ya en boga. Ahora, por acá, dame un segundo.
Nota. Aquí está. La nota más clara todavía. Bueno, como puedes ver entonces, Alemania y la Unión Soviética comparten pues el territorio polaco. Posteriormente recuerda que Alemania o Hitler había tomado esta decisión de acuerdo a la experiencia que había vivido en la Primera Guerra Mundial, en la cual tuvo que enfrentar a Francia y a la Unión Soviética al mismo tiempo. No repitiendo ese error, es que firma este pacto de no agresión con la Unión Soviética. Pero Hitler recuerda que una de las causas de la Segunda Guerra Mundial es el revanchismo que tiene Hitler para con las potencias vencedoras, ¿no? Por los serios castigos que se le impuso a Alemania. Y uno de los países que ha contribuido a ello es la Unión Soviética, otro es, bueno, Rusia en aquel entonces, es Francia sobre todo. Recuerdo que en la Primera Guerra Mundial Francia y Alemania estuvieron enfrascados en toda la guerra. Inglaterra, Estados Unidos. Entonces Hitler desea pues tomar revancha, venganza contra estos países propiamente, principalmente contra ellos, ¿no? Y es así que, muchachos, bueno, como ves ahí, luego de haber hecho la invasión sobre Polonia, ahora se va a lanzar sobre territorio francés, ¿no? Sobre Francia. Uno más por aquí, un segundo. Un segundo, por favor. Aquí está. Ok, listo. Entonces, previo al ataque sobre Francia, Alemania ataca países neutrales, allá ya por abril de 1940. Te estoy hablando en este caso de Dinamarca, ¿no? Noruega, Bélgica, ¿no? Se ataca a estos países, ¿no? Ante ello, pues ahí se da la protesta de las otras potencias, Francia, Inglaterra en este caso, ¿no? Pero esto es estratégico, ¿no? Hitler ataca a estos países también de esta manera para poder, de manera estratégica, cercar a Inglaterra a través del Mar del Norte, ¿no? Y asimismo, pues tener una mayor cercanía y un ataque estratégico sobre Francia. Pero Francia no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿no? En este caso, bueno, Inglaterra sabe lo que se le avecina, sabe lo que se le viene. Para ello, ya está preparando una resistencia en caso de una invasión por parte de Alemania. Por lo cual, para ese entonces, el ministro Winston Churchill es quien asume la totalidad de los poderes, ¿no? Se establece un gobierno provisional liderado por Winston Churchill, ¿no? Posteriormente, ahora Alemania procede sobre Francia, luego de haber invadido Luxemburgo, Holanda, Bélgica. Y se produce la invasión sobre Francia. Eso se le conoce como el Plan Amarillo. Para ello, Francia establece una zona defensiva, ¿no? Establece una defensa, como podemos ver. Eso se le conoció como la línea Maginot. La línea Maginot. La línea Maginot era la línea defensiva que Francia había impuesto en la zona norte de su país para poder resistir ante la invasión y el ataque de los alemanes. Pero sin embargo, los alemanes logran quebrar la línea Maginot, ¿no? Y de esa manera se da la invasión de Francia y posteriormente la ocupación de París. Y tú ves pues ahí en pantalla pues las distintas imágenes del ejército alemán por las principales calles de Francia, en este caso Hitler en la Torre Eiffel, banderas alemanas por las calles de París, ¿no? El tanque alemán bajo el Arco de Triunfo en París, ¿no? Y obviamente pues esto representó algo vergonzoso para Francia en aquella época. A Francia no le quedó otra opción simplemente que rendirse y mostrar total colaboración con el gobierno alemán, con Hitler, ¿no? Las mujeres llorando en Francia. Bueno, como es común en toda guerra, cuando se da el ataque y la invasión de un ejército enemigo, las mujeres siempre suelen cubrir todo su rostro, todo su cuerpo de color negro,
Y eso vamos a ver en el caso de las francesas, ya que es algo natural y algo normal que en la guerra haya saqueos, violaciones por parte de los soldados hacia las mujeres, ¿no? Y para poder cubrir sus bondades de alguna, por así decirlo, es que las mujeres cubren todo su cuerpo, toda su fisionomía, ¿no? Toda su anatomía. Bueno, es así, muchachos, que Francia, por obligación, no le quedó otra que colaborar con el gobierno alemán, con Alemania. Toda Francia está ocupada y en la zona sur de Francia se quedó un pequeño contingente, una pequeña zona para que desde ahí se gobernara. Es decir, París ya no sería la capital de Francia. Durante este periodo, la ciudad de Avignon sería la capital de Francia, que se ubica al sur de Francia, ¿no? Dirigida por el presidente ahora Henri Pétain, un héroe de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora ha caído bajo el régimen alemán, ¿no? Te das cuenta que en la Primera Guerra Mundial Francia fue difícil de vencer. En esta segunda, Francia fue arrasada totalmente, ¿no? Como la capital de Francia ahora es la localidad de Avignon, a este gobierno se le conoce como el gobierno de la Vichy, al gobierno que Henri Pétain realizó sobre territorio francés, ¿no? Y su capital, Avignon, por este breve periodo. Francia invadida, en otras palabras, a pesar de haber establecido su línea de defensa, a pesar de haberse defendido, ¿no? Bueno, pero Francia logró salvar a gran parte de la población, ¿no? La población o parte de sus soldados. Francia para ese entonces había llevado a cabo la operación Dínamo, ¿no? o evacuación del puerto. Con ello, permitió la evacuación y salida de miles de soldados aliados, entre ellos soldados franceses, soldados ingleses, soldados belgas, ¿no? Y todos escaparon. Gracias a la operación Dínamo, entonces es que estos miles y miles y miles de soldados se fueron hacia Inglaterra, ¿no? Escaparon prácticamente. Bueno, Francia está tomada, pero gran parte de su ejército pudo escapar, ¿no? Ahí se estableció el gobierno de la Vichy en Francia. Y allá en Londres, Charles de Gaulle se escribe así, él proclama la resistencia desde Londres, proclama la resistencia francesa desde Londres, ¿no? Para este periodo, muchachos, bueno, Francia está tomada. Ahora la mira de Alemania es otra. Bueno, como ves acá, bueno, en el mapa ustedes pueden ver que te comentaba yo acerca de los grandes rivales de Alemania. Uno, Rusia por un lado, Francia por otro lado, Inglaterra por otro lado, Estados Unidos por otro lado, ¿no? Aquellos que la han hundido en la Primera Guerra Mundial. Francia está tomada. Con la Unión Soviética, una tregua temporal. Entonces ahora está Inglaterra, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Todavía vamos a ver qué está pasando en otros campos. En otros campos. Estamos ya en los años 1940. Ahí está la cronología de la guerra. En los años 1940, mediados de 1940. En esta etapa es cuando, bueno, Italia también aparece en escena, ¿no? Declarándole la guerra a Francia y a Gran Bretaña al mismo tiempo. Por otro lado, por el frente oriental, tienes ahí la guerra de invierno, a través de la cual la Unión Soviética inicia ataques sobre Finlandia, ¿no? Y ahí, bueno, se apodera de estos territorios. Y es aquí también en este mismo año, ya para casi fines de 1940, es cuando formalmente aparece el pacto del eje, o el pacto tripartito también lo conoces tú, o el eje simplemente. ¿Cuál es ese eje? El eje Roma, Berlín, Tokio, al cual ya había la alianza entre Alemania e Italia, se suma Japón. Formalmente el eje ha sido creado.
mira, más interesante, más problemas. Bien, muchachos, y no solamente ello, también otros países pequeños, ¿no? Como Hungría, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, quienes también van a formar parte del llamado eje. Bueno, ya estamos sobre fines de 1940. Mira, si era cierto. Un segundo. Un segundo. Antes que me olvide. Ya está. Muy bien. Fines de 1940, muchachos. En esta ocasión se va a producir la invasión sobre Inglaterra. Recuerda, Inglaterra es otro de los grandes rivales que Alemania tiene en esta guerra. Y a la invasión que Alemania va a realizar sobre Inglaterra se le va a conocer con el nombre de Operación León Marino. Inglaterra, recordemos que está protegida, está defendida por Winston Churchill, es el encargado de organizar la defensa de Inglaterra. En este sentido, es que para poder acabar con Inglaterra, tienes que acabarla primero estrategia, ¿no? Inglaterra es una isla, está rodeada por agua, ¿no? Y no puedes lanzarte simplemente ¿no? con tus embarcaciones o con tu marina, porque automáticamente a distancia te pueden atacar, o por aire te pueden atacar y todas tus embarcaciones son destrozadas. Entonces el ataque inicial o los primeros ataques serán por aire, o por aire. Lo que tenía pensado Alemania con la Operación León Marino era primero acabar con la fuerza aérea de Inglaterra, ¿no? Con los aviones ingleses, y luego ahí sí recién poder desembarcar con todo su ejército en las costas inglesas, ¿no? Pero sin embargo, no sucedió así, ya que la RAF, la Fuerza Aérea Inglesa, demostró superioridad, demostró valentía, coraje, esfuerzo, todos los adjetivos positivos en la guerra que tú quieras llamar, ya que resistieron, a pesar que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, a pesar que la Luftwaffe era mucho más en números, había mucho más aviones en comparación a los ingleses. No, aún así, los aviadores ingleses resistieron, demostraron su valía, ¿no? Winston Churchill diría, ¿no? Por cada avión alemán, por cada avión inglés que caigan, debían caer 2 aviones alemanes. Esa era la consigna. Y no solamente caían 2 aviones alemanes, caían 2, 3 o 4 aviones alemanes. Entonces, es así que se va a lograr contener el ataque de Alemania sobre Inglaterra, ¿no? Con esta lógica, con esta matemática y con propias palabras de Winston Churchill, ¿no? Con sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Con sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Es que se va a lograr obtener y detener el avance de los alemanes, ¿no? Y los ataques eran así de manera intempestiva, ya que no se podía, no había éxito en un enfrentamiento directo. Lo que mandaba Alemania con Adolfo Hitler era atacar zonas estratégicas, atacar zonas militares, ¿no? Atacar de manera diferenciada ciudades inglesas, ¿no? Este ataque así sorpresivo. De igual manera también la RAF, es decir, la Fuerza Aérea Inglesa, respondía de igual manera atacando también suelo alemán, ¿no? Es decir, ataques iban, ataques venían. Y en palabras del propio Winston Churchill, como te dije, sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Y él mismo al final de todo ello diría, nunca en la historia de la vida unos tantos le han debido tanto a tan pocos. Así diría él, sus propias palabras utilizando. Es decir, el enorme agradecimiento que se le tiene a su fuerza aérea. Entonces, ante esta situación, Hitler cancela la operación. ¿No? Ya que los aviadores ingleses no son tan fáciles como pensaban. Bueno, aparte que también el radar es otro de los elementos utilizados que favorecen a los ingleses. Entonces Hitler cancela la operación. No pierde, no es derrotado,
simplemente cancela. Digamos que es un empate. Digamos que es un empate, ¿no? Por otro lado, muchachos, bueno, la operación León Marino entonces ha sido un fracaso. No ha perdido, pero ha quedado en stand-by, digamos. Por otro lado, Italia decide la invasión de la zona balcánica. En este caso, Grecia. Grecia, tú sabes que se encuentra en esa zona de la península de los Balcanes. Bueno, y en esta zona, Italia decide, pues, atacar toda esta zona. Pero, sin embargo, Italia fracasaría en este intento, ¿no? Fracasa en el año de 1940 en su intento de invadir Grecia, ya que aquí tenías, no, el ejército inglés está apoyando y colaborando en esta zona, ¿no? Y pues para Benito Mussolini esta es una situación vergonzosa, ya que no puedo acabar con Grecia. A esta invasión de Italia sobre Grecia se le conoce con el nombre de la Operación Marita. Operación Marita. Y esto además abrió los enfrentamientos militares en la zona de los Balcanes. Y esa zona de los Balcanes ahora también sería una zona de convulsión militar, zona de conflictos militares. Toda Europa estaba en guerra prácticamente por la zona occidental, por la zona oriental, por la zona de los Balcanes, en diferentes frentes. El conflicto está presente, ¿no? Y bueno, posteriormente de lo que te he contado, pues todo el proceso de la invasión y el ataque sobre Inglaterra termina en el año de 1941, allá por mayo de 1941, con el cual Inglaterra logró defenderse sobre el ataque de los ingleses. Por otra parte, Alemania también dirige sus ataques o concentra su ataque hacia otra zona. En esta zona, ya en 1941 estamos. Alemania se va a la zona de África del Norte. En esa zona, Italia ya había sufrido derrotas contra las tropas inglesas, ¿no? Y pues Hitler envía un ejército especial, un destacamento militar especial, ¿no? Un ejército que está especialmente preparado, especialmente adiestrado para combatir en esa zona geográfica desértica. Y es así que envía a las Afrika Korps, ¿no? Al ejército alemán preparado especialmente para combatir en esta zona de África. Estas son conocidas como las Afrika Korps, comandadas por Erwin Rommel, a quien lo vamos a conocer con el nombre de El Zorro del Desierto, ¿no? Debido a su astucia, debido a sus capacidades, gran estratega militar, pudo romper y acabar con el frente británico, ¿no? Eso hizo que se cambiara el rumbo de la guerra, al menos para el año 1941 en esta zona del norte de África. Todo ello en favor a las potencias del eje. Un segundo. Y de esta manera es que fácilmente, pues, las potencias del eje lograron llegar hasta Egipto. Muy bien. Estamos entonces en este año, ¿no? 1941. Ahí es que se van a desarrollar, pues, más batallas, ¿no? Tienes, por ejemplo, ahí la batalla de Creta, ¿no? En el cual Alemania, la alianza entre Alemania e Italia, o el eje en este caso, logra derrotar a Grecia e Inglaterra. Recuerdas que hace un momento te hablaba sobre la invasión sobre Grecia por parte de Italia, que fue un fracaso, pero ahora Italia vuelve a retomar la tarea, esta vez con apoyo de Alemania, ¿no? Y en esa zona se desarrolla la batalla de Creta, ¿no? Y Creta era un lugar estratégico para la guerra, ¿no? Para la guerra. Representaba un punto estratégico que unía a todas las zonas del Mediterráneo, ¿no? Y los nazis pasaron a ocupar esa zona.
Entonces, con esto también Alemania invade Grecia. También se lanza sobre la invasión de Yugoslavia. Yugoslavia tuvo en aquella ocasión la defensa, participación, bueno, de su líder, ¿no? Josip Broz Tito. Josip Broz Tito, así se llamaba él, ¿no? Se produce la resistencia al mando de Josip Broz Tito, ¿no? Claro está que también va a caer más adelante, ¿no? Y más adelante Yugoslavia, país que ya no existe, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se convertiría en un país comunista, ¿no? El único país comunista que no tendría influencia de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, es en este sentido que se va a desarrollar o se va a dar conversaciones iniciales. Por ejemplo, tienes conversaciones entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Winston Churchill, ¿no? Gobernante inglés, y por parte de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ¿no? Ellos firman la Carta del Atlántico, ¿no? En el cual aseguran, en el cual fundamentan o hacen hincapié en algunos conceptos fundamentales, ¿no? Derechos fundamentales, libertad de opinión, libertad religiosa, eliminar el terror en el gobierno y el derecho mínimo de bienes materiales, ¿no? Esa es una manera de respuesta, pues, a las ideas comunistas que se estaban difundiendo por la época, ¿no? Y el crecimiento de la Unión Soviética. Entonces, Churchill y Roosevelt firman entonces la Carta del Atlántico, allá en la conferencia de Terranova, allá en 1941. Esta es la primera gran conferencia de los países aliados, y no va a ser la única, porque más adelante también va a haber más conferencias, ¿no? Más conferencias. Y ahí también, pues, justamente Churchill y Roosevelt firman, ¿no? El Tratado de Préstamos y Arriendos, con el cual, pues, Estados Unidos le da equipamiento militar, ¿no? Equipos militares a Inglaterra para que puedan defenderse y puedan continuar en la guerra. A cambio, Inglaterra le va a dar concesiones territoriales que tiene en las zonas de Asia, en las zonas de África, ¿no? Colonias le va a entregar, que tenían o eran parte de ellas. Muy bien, muchachos. Hasta acá. Hasta acá nos estamos, puede ser un poquito confuso, ¿no? Un poquito confuso, dimes, diretes, idas y venidas en la guerra, guerras en distintos frentes, pero una recomendación o a manera de resumen para que vayas entendiendo la Segunda Guerra, pues, concéntrate más con los países más relevantes o de mayor importancia. En este caso, los ataques que haya contra la Unión Soviética por parte de Alemania, el ataque sobre Francia por parte de Alemania, el ataque de Inglaterra hacia Inglaterra por parte de Alemania, y eso ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto con Inglaterra, la Operación León Marino. Todavía nos falta ver el ataque sobre la Unión Soviética, y justamente acá se va a dar, ¿no? Ya para fines, diciembre de 1941, entre mediados y fines de 1941, se va a dar el ataque sobre la Unión Soviética. Tú preguntarás, tú dirás por ahí, profesor, pero en un inicio de la guerra ellos han firmado un acuerdo. Yo me acuerdo que usted dijo, ¿no?, que había el llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, o llamado Tratado de No Agresión, en el cual, así haya conflicto, ninguno de los países interviene. No se atacan, Tratado de No Agresión. Pero sin embargo, Alemania desconoce este acuerdo. Alemania desconoce el tratado, no hace caso al tratado, y Alemania invade la Unión Soviética. Preguntarás por qué, profesor. Recuerda, ¿no? El revanchismo, las causas de la Segunda Guerra Mundial, el revanchismo de Alemania contra las potencias vencedoras. ¿Y quiénes eran esas potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial? No, está Estados Unidos, está Francia, está Inglaterra, también estaba por ahí Rusia, ¿no? Aunque Rusia se retiró, se rindió, pero formaba parte de ese bando, ¿no? Tuvo un gran desgaste con Rusia. Entonces, otro de los objetivos de Alemania era Rusia.
bueno, en este caso la Unión Soviética ya no es Rusia, es la Unión Soviética. Y se lanzó, invadió entonces eh, la Unión Soviética. Esto es en el lado oriental. Con esto se abre paso en el frente oriental. El ataque que Alemania va a hacer sobre la Unión Soviética se le conoce con el nombre de Operación Barbarroja. Operación Barbarroja. De esta manera, si Hitler tiene el control de la Unión Soviética, prácticamente Hitler ha tomado o está controlando toda Europa. No, toda Europa, prácticamente casi toda Europa, en caso que logre tomar la Unión Soviética. Y así lo hizo. Hitler atacó la Unión Soviética de manera sorpresiva y arrasó con la zona de Polonia y arrasó con la zona de Rusia, ¿no? O la Unión Soviética, con parte del territorio soviético, ante este sorpresivo ataque por parte de los alemanes. Hitler se sentía ya vencedor, ya ganador porque estaba frente a Moscú, a unos pocos kilómetros de Moscú. Tú entiendes en toda guerra, si uno invade la capital del país que estás invadiendo, el país está tomado. Tomas la capital, es invasión del país. En este caso, si Hitler toma Moscú, se produce la invasión de la Unión Soviética en su totalidad. Hitler está frente a Moscú, pero sin embargo, por un breve periodo de tiempo se desvió, ya que en ese periodo va a llegar el invierno a Rusia. Es decir, muy cerca de la Unión Soviética, muy cerca de ese territorio había una localidad o un país conocido como Ucrania. En esa zona el ejército de Hitler, que también está presente en esa zona, está perdiendo, ¿no? Entonces decide detenerse Hitler frente a Moscú para poder prestar auxilio a su ejército que se encuentra en Ucrania. Rápidamente el ejército que es enviado llega y pues arrasa con toda Ucrania. Ucrania es conquistada. Al retomar su tarea de volver a dirigir los esfuerzos para esta vez atacar Moscú, era muy tarde, a pesar que no fue mucho el tiempo que pasó. ¿Por qué, profesor? Porque eso le dio, a pesar del corto tiempo, le dio oportunidad a la Unión Soviética para, bueno, prepararse, un poco al menos. Y otra situación es que llegó el invierno. Y tú sabes, o debes de saber que el invierno en Rusia es uno de los más brutales, uno de los más bruscos que hay en todo el mundo. En la mañana puede hacer calor, en la tarde puede nevar y en la noche puede haber una lluvia torrencial incesante, ¿no? Cambios de clima intempestivos, de lluvias torrenciales a nevados, caída de nieves, granizos, etcétera, etcétera. Y pues tú entiendes que el terreno se vuelve lodoso, fangoso. No, uno no puede transitar libremente por ese territorio. La geografía cambia, es brusca, es abrupta. Y bueno, el ejército carga artillería pesada, tanques, camiones, carros de guerra, ¿no? Artillería, cañones, todo tipo de armamento pesado. Y pues trasladar todo este armamento pesado en esas condiciones no se puede. Las llantas de los carros no avanzan, los carros se quedan atascados, los camiones, los tanques, en fin. Eso debilita al ejército de Hitler. El invierno ruso ha llegado, ¿no? Más la resistencia que han ofrecido, que ofrecen los rusos, pues va a llevar a Hitler a enfrentarse a los soviéticos en la batalla de Leningrado, en la batalla de Leningrado, en la batalla de Moscú y más adelante en la batalla de Stalingrado, ¿no? Y obviamente acá Hitler sí va a perder. Por primera vez el ejército alemán va a retroceder. Esto es como si le aplicaran, bueno, eso ya más adelante, ¿no? Pero esto va a ser como, me adelanto yo un poquito lo de la próxima clase, como si le clavaran un alfiler, pero directamente en el corazón de la bestia, en este caso Alemania. A partir de acá, Hitler va a conocer todo lo que es derrota. Pero eso ya es la próxima clase.
Entonces solamente nos vamos a quedar con la invasión de Alemania sobre la Unión Soviética y la Operación Barbarroja. En este frente nos quedamos ahí, este es el frente oriental. Por otro lado, en América, recuerda que Estados Unidos no está presente en la guerra. La Unión Soviética tampoco, recién en esta temporada van a ingresar a la guerra. Estamos hablando ahorita solamente de la ofensiva. Todo lo que te he hablado ahorita es el ataque de Alemania, de Italia, de las potencias del eje. Esta es la ofensiva del eje, o esta etapa de la guerra es la ofensiva del eje, ¿no? Y es aquí que entra Estados Unidos en escena, junto con Japón. Por mucho tiempo ellos han tenido rivalidad, cierta rivalidad por el dominio comercial y económico de la zona del Pacífico, y han estado en tratativas para evitar conflictos, ¿no? Conversaciones de paz. Pero esas conversaciones se rompieron cuando el 7 de diciembre de 1941 Japón lanza un ataque. El ataque sobre la base norteamericana allá en las islas de Hawái sobre Pearl Harbor, sobre la base norteamericana de Pearl Harbor. Un ataque sorpresivo japonés en contra de la base naval de Estados Unidos, ¿no? Como te dije, esto se ubica allá en Hawái. Este hecho, este ataque sobre Pearl Harbor sirvió como pretexto o fue la causa por la cual Estados Unidos ingresa a la guerra. A raíz de este acontecimiento es que Estados Unidos declara la guerra a Japón. El conflicto era con Japón, pero como Japón formalmente ya ha establecido alianzas con Italia hace un año atrás, en 1940, con Italia y con Alemania, es que Estados Unidos también eh, lanzó la declaratoria de guerra con Alemania e Italia posteriormente, ¿no? Japón lo que quiso hacer, muchachos, con este ataque es disminuir el control que tenía Estados Unidos sobre las costas del Pacífico, sobre esa zona. Y Japón aprovechó que Francia, por ejemplo, estaba debilitada y aprovechó para dominar las colonias francesas que habían en territorio asiático. De esa manera se alteró el equilibrio. Y Japón pues quiso también controlar esas zonas que estaban bajo posesiones norteamericanas, ¿no? Entonces, esto va a permitir que, bueno, ya la Unión Soviética y en este sentido Estados Unidos ingrese a la guerra. ¿A favor de quién? A favor de los aliados. Y de esta manera, bueno, se va a dar un gran vuelco a la guerra, ¿no? Y eso ya viene en la siguiente etapa. Ya se viene la contraofensiva aliada. Bueno, hasta acá parece, ¿no? Sí, ahí nos vamos a quedar, entonces. Hasta acá parece que Alemania domina, ¿no? No domina, no parece, sino domina, ha dominado toda Europa, gran parte de Europa, ¿no? Gran Bretaña aislada en su isla, Francia disminuida, todo está bajo dominio de Alemania. La Unión Soviética, que está sufriendo sí, justamente bueno, esta ya es la próxima clase. Diapositiva al menos queda. A ver, ahí sí, ahí voy justo a eso. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a cámaras encendidas. Si hubiera algún inconveniente, házmelo saber, por favor. Ok, Cristian Calderón Roca. Ok, está bien, gracias por avisar. Anoto ello, entonces. Dame un segundo. Profesor, buenas tardes. Soy Calderón. Mi cámara no prende. Ok, sí, estoy tomando nota. Ya Ahora, pasó. Gracias. ok, listo, ¿no? Bueno, ya para la otra semana, más adelante, por favor, soluciona el problema. Ok. El resto sí, por favor, prenda. Si alguno más tiene algún inconveniente, avíseme, por favor. Cámaras encendidas, por favor, muchachos. Ahora sí vamos a tomar la cámara.
A ver, ahí va. Siguiente página, un ratito, por favor, todavía no. Muy bien. Voy a dejar ingresar un compañerito. Bueno, se les está haciendo costumbre, pues, también ingresar faltando 5 o 10 minutos a la clase. A ver, muchachos, ahora sí vámonos a la ficha. Dame un segundo, vamos a descargar. Como siempre sabes, cualquier inconveniente, cualquier duda sobre la tarea, lo que sea, ¿no? Consulta con libertad. Si en algo te puedo ayudar, encantado. Aún y 29. Me pasaré unos 4 o 5 minutos exagerando. No creo que dure más. A ver. A ver. Justo ahí vamos. Aquí está. Ya debe estar apareciéndoles o por aparecer la ficha. Muy bien. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Dirigió la resistencia yugoslava contra la invasión nazi. Nos referimos a... Por interno ya no lo habían dicho. Excelente. ¿La B? Así es. Rosales, ¿verdad? García. Ah, perdón, como aparecía primero el nombre. Ok, disculpe. García. Muy bien, sí, la 1 es la B. Josip Broz Tito. Preparó la de resistencia Yugoslavia contra la invasión nazi. 2. El ataque japonés a Pearl Harbor, ubicado en una pequeña isla de Hawái, lo llevó a cabo. Fácil. Japón, ¿no? El ataque japonés a Pearl Harbor, dice. Aquí no hay misterio en esta pregunta. Número 3. La invasión italiana a Grecia se llevó a cabo siguiendo los lineamientos del plan Barbarroja. Barbarroja. Es el ataque sobre la Unión Soviética. No es. ¿La E? Plan amarillo, ataque sobre Francia. Es el plan Marita. Plan Marita. Ok, 4. Permitió la evacuación de cientos de miles de soldados franceses, ingleses y belgas hacia Inglaterra. ¿Dinamo? Excelente, Operación Dínamo. Operación Dínamo. ¿Quién fue? Padilla. Padilla. Ya no quise decir nombre para no confundirme otra vez. 5. Gran líder histórico de la resistencia inglesa en la Segunda Guerra Mundial. Célebre por sus frases, sangre, sudor y lágrimas. ¿La letra E? ¿Winston? ¿La letra E? Claro, Winston Churchill, excelente, ¿no? Y él también diría, nunca en la historia de Inglaterra unos tantos le han debido tanto a tan pocos. Parece trabalenguas, pero así lo dijo. Winston Churchill. 6. Gran mariscal alemán, destacó al mando de las Africa Corps en Egipto. Nos referimos al zorro del desierto. ¿Quién es él? Erwin Rommel. Erwin Rommel, ¿no? El zorro del desierto. La E. Siete. A las victorias iniciales y a las capturas de territorios por parte de Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial se le llama, o se le puede llamar, Del eje. el avance del eje, claro, ¿no?
La guerra tiene dos etapas, ¿no? La ofensiva o el avance del eje y la segunda etapa, la contraofensiva aliada. 8. La Operación León Marino, diseñada por Hitler, tenía como objetivo invadir suelo Inglés. inglés, claro, por interno ya me lo había comentado también por ahí. Marine, inglés, sí. 9. No es un suceso favorable a los países pertenecientes al eje. Es decir, no es un hecho que favorece al eje, al bando del eje. Sí. C. ¿Quién fue, por favor? Mayrin, si no me equivoco, está con la cámara. Sí. Ok, gracias. Sí, Estados Unidos ingresa a la guerra luego del ataque a Pearl Harbor, sí. C. Estados Unidos ingresó a favor de los aliados. Y 10. Líderes aliados firmantes de la Carta del Atlántico en el 41, allá en Terranova. La B. La B. Claro, excelente. Churchill y Churchill. Roosevelt, Franklin Roosevelt y Winston Churchill. ¿No? Entonces ahí tienes la resolución de la actividad de aplicación. La evaluación tienes acá, si, como les repito, si a veces de repente con tantos hechos el tema le resulta un poco confuso y si requiere ayuda, avisa por favor. ¿No? ¿Qué países dominó Alemania hasta 1940? ¿En qué situación quedó Francia luego de la ocupación alemana? Pretexto usado por Estados Unidos para ingresar a la guerra. ¿Y cuándo sucedieron los hechos que pasaron ahí? Acá simplemente completar este mapa conceptual y la lectura. Y que es Operación León Marino, Operación Dínamo y Operación Overlord. Entonces es fácil. Cualquier consulta, entonces no se olviden, muchachos, avisar. Y cualquier inconveniente también que tengan. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, entonces. Envíen, por favor, sus actividades temprano. Como siempre, un gusto, un placer. Que tengan buen día. Cuídense, por favor. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Hasta luego, muchachos. Nos vemos.